esperanza y preservación en la opresión. Una en el enseña esperanza y preservación en la opresión. Para aquellos que nos acompañan por primera vez o vienen hace poco tiempo a nuestra iglesia, como iglesia tenemos en tan alta estima la palabra de Dios y es por eso que hacemos un sincero y diligente esfuerzo por enseñarla completa sin agregar ni quitar nada. Así que en este momento nos encontramos estudiando el libro de Daniel, el profeta Daniel, y hoy vamos a ver el capítulo 8. Hemos estudiado hasta acá los 7 primeros capítulos del libro y hoy veremos Daniel capítulo 8. Y le pido que me acompañe a leer con detenimiento porque Daniel tiene algo muy particular. Es una historia que recrea una cantidad de datos supremamente importantes, pero a veces confusos para la audiencia presente. Pero si logramos conectarlos con el hilo general, vamos a poder ver cómo encaja perfectamente cada uno de los elementos para el mensaje que Dios quiere comunicar. Vamos a leer entonces Daniel 8 del 1 en adelante. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero. Y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando al santuario el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre.
Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba esperando a causa de la visión y no la espantado a causa de la visión y no la entendía. Señor, es tu palabra alimento suficiente para tu pueblo y tu rebaño. Es tu palabra lo que todos hoy en este lugar necesitamos para encontrar ánimo y consuelo. Es tu Santo Espíritu, a quien rogamos en esta mañana, aplique todas las palabras en las que hoy meditaremos en nuestro corazón, para que podamos no solo creerlas y atesorarlas, sino ponerlas por obra. Gracias, Señor, te damos por esta profecía que comunicaste a Daniel para consuelo también nuestro. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sé que para muchos leer este tipo de textos es un poco confuso, pues naturalmente por nuestra cultura no es común acceder a este tipo de textos para entender circunstancias propias de una nación. Pero esto es una evidencia de que la Escritura cuenta de diversos géneros que son supremamente atractivos para todos los lectores. Hasta aquí, hasta este punto del libro de Daniel, espero que haya quedado claro en la mente de todos el mensaje central del libro. Que todos tengamos claro hasta este punto que Dios preserva a su pueblo fiel en medio de la opresión, mientras gobierna sobre todas las cosas y sobre todos los reinos. En este punto del libro, ruego de todo corazón, mis hermanos, haya una plena convicción. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Y no tenemos por qué dudar de ello, pero sí debemos permanecer fiel mientras Él regresa. Espero también de todo corazón que para este punto haya logrado despertar en ustedes un mayor deseo por ser fieles al Señor,
por no ceder a las presiones ni a las filosofías de este mundo caído que quieren alejarnos de Dios. Que haya podido despertar en ustedes un sincero deseo por una vida santa y una vida que adora a Dios de manera diligente y agradable. Vivimos en un mundo que busca normalizar el pecado, ridiculizar la verdad. Un mundo que incluso intenta prohibir, limitar o estropear completamente la adoración verdadera a Dios. Pero Daniel nos recuerda que no existen casualidades ni circunstancias fuera del control divino. Nada escapa del gobierno perfecto de Dios. Él reina sobre presidentes, sobre imperios, sobre leyes, sobre ideologías y todo acontecimiento mundial. Como dice el Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Por esta razón es que vale la pena permanecer fieles. Vale la pena decir no a cualquier sistema que quiera prohibirnos o entorpecer que vivamos para Dios. Así eso implique opresión, oposición, rechazo o sufrimiento, vale la pena ser fieles al Dios soberano. ¿Cuál es la idea que deseo hoy se reafirme en nuestro entendimiento con esta enseñanza? Aunque la oposición contra Dios y su pueblo sea dolorosa y muchas veces prolongada, los creyentes pueden vivir con esperanza en la victoria de Dios y seguros de que nos preservará para siempre. Podemos caminar seguros, teniendo esperanza en la victoria de Dios y convencidos de que Él preserva a su pueblo fiel. Por eso el título es Esperanza y Preservación en la opresión. Esperanza y preservación en la opresión. El creyente tiene una esperanza segura en medio de las aflicciones, pero camina seguro de que Dios nos preserva hasta el final. Teniendo en cuenta entonces esto, en este capítulo vamos a enfatizar dos ideas centrales que se han visto naturalmente ya a lo largo del libro. Primero, la esperanza que el creyente debe tener en medio de la opresión. Esperanza en la opresión. Y segundo, preservación en la opresión. Esperanza en la opresión, preservación en la opresión. Veamos el primer punto. Daniel 8 es una visión. Hemos visto, para aquellos que nos acompañan por primera vez, que en las visiones de Daniel, no lo olvide por favor, el término bestia se refiere a gobernantes, imperios, y vale la pena recordarlo. En este punto se concentra en el tercer imperio, que es el imperio griego. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos meditando sobre la cuarta bestia, el imperio romano y todas las implicaciones, pero hay algo particular. Ahora Dios lleva a Daniel a ver elementos sobre la tercera bestia. El imperio romano incluía principalmente el ministerio de Cristo en la tierra. Cristo participó de su ministerio en medio del imperio romano, pero todos los acontecimientos posteriores a la venida de Cristo. En la tercera bestia vemos los elementos que preceden la primera venida de Jesús. Ellos todavía estaban aguardando ese Mesías que los salvaría, ese hijo de hombre que Daniel pudo ver en su visión, al cual el anciano de días le entrega el poder sobre todas las cosas. Así que vamos a estar hablando entonces un poco de Grecia. Acompáñeme a viajar en esta historia. No se distraiga por los elementos para que luego podamos conectarlos a nuestra vida actual. Entonces, niños, vamos a estudiar un poco del imperio griego.
¿Qué dice esta visión? No vamos a mirar detalles que ya vimos, rápidamente los recordaremos. Este imperio fue un imperio también muy cruel. Pero este imperio tuvo un personaje muy importante que hoy se evidencia en la porción, y es Antíoco IV Epifanes. Después de describir el carnero medo-persa y al macho cabrío griega, la visión se concentra ¿en quién? En este personaje, el cuerno pequeño que crece con arrogancia y violencia. Miren el versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. ¿Quién es este? ¿Quién es ese cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, es decir, hacia la tierra del pueblo de Dios? ¿Quién es este que se engrandeció para pelear con Dios mismo y rebelarse contra él y sus designios? ¿Quién es este que pisoteó con tal severidad el pueblo de Dios? Antíoco IV gobernó el imperio seleucida entre los años 175 y 164. El título Epifanes significa manifestación divina. Este hombre se consideraba una manifestación de los dioses en la tierra. Él se percibía a sí mismo como una divinidad. Sin embargo, muchos judíos lo llamaban irónicamente Epimanes, es decir, el loco. Antíoco el loco. Él se percibía como un dios, pero los hombres lo percibían como un loco, un demente por las decisiones que tomaba. Y claramente su proceder nos da a entender por qué lo llamaban así. Su objetivo no fue meramente político. Su interés no solo fue oprimir al pueblo de Dios como nación. Su propósito principal era espiritual. Este hombre se levantó para destruir completamente toda la adoración al Dios verdadero. Ese era su propósito, acabar con el culto a Dios. No quería ver a nadie adorando a Dios. No quería ver a nadie ofreciendo sacrificios a Dios. No quería ver a nadie circuncidando a sus hijos. No quería ver a nadie haciendo cosas para ese Dios del que tanto hablaba ese pueblo. Los registros históricos describen atrocidades terribles en el tiempo de gobierno de este hombre. Uno, ya lo dije, prohibió los sacrificios diarios en el templo. Quien se atreviera a hacerlo, muerte, cárcel, tortura. Prohibió guardar el sábado. El día que había sido apartado para adorar a Dios no podía ser guardado. Podían dedicarse a trabajar, a hacer actividades diferentes, pero nadie podía reunirse a alabar a Dios. Prohibió la circuncisión. Recuerden que para el pueblo judío esta era la evidencia visible del pacto con Dios. Y prohibió hacerlo, y quien lo hiciera, muerte. Este hombre quería borrar la identidad espiritual de la nación por completo. Quería borrar a Dios de la tierra por una sencilla razón. Porque cuando un gobernante es consciente de la idea de un Dios soberano, el único obstáculo que tiene para gobernar libre y deliberadamente es quitar a ese Dios soberano de la mente de las personas. Solo así Él se convertirá en su Dios. Solo así Él recibirá la completa alabanza que Dios merece. Cuando un gobierno quiere borrar de la mente de sus pueblos la idea de un Dios glorioso, es porque está buscando recibir la gloria de los hombres para Él y poder gobernar deliberadamente sobre los
pueblos, pues si encima de él no hay un Dios, él es la máxima autoridad. Este hombre intentó desaparecer todas las copias de la ley de Dios. Obligó al pueblo de Dios a comer carne inmunda sacrificada a los ídolos. Los tomaban, les forzaban a abrir su boca y a consumir alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Levantó altares paganos en todo Jerusalén y profanó el templo sacrificando un cerdo sobre el altar santo. Por favor, recuerde que el templo era el lugar que Dios había designado para encontrarse de manera especial con Dios. Y al sacrificar allí un cerdo, había impedido que el pueblo adorara a Dios y había cometido el más terrible sacrilegio. Instaló una imagen de Zeus dentro del templo y persiguió brutalmente a quienes seguían fieles a Dios. En el año 67 ocurrió esta abominación desoladora. Cuando escuchen la abominación desoladora, fue el sacrificio del cerdo en el templo. Este hombre, dicen los historiadores, asesinó a más de 40,000 judíos y más de 40,000 judíos vendió como esclavos durante su campaña. ¿Entienden entonces por qué Daniel cayó enfermo ante esta visión? ¿Entienden por qué Daniel quedó sin fuerzas al ver todo lo que haría esta bestia? Recuerden que nosotros la estamos leyendo. Él vio en la visión el tormento, el daño que esta bestia causaría al pueblo de Dios. Dice el versículo 11 que se engrandeció de tal forma que se levantó contra Dios mismo. Y su tarea, quitar el sacrificio. Entonces, ¿cuál fue la meta principal de este hombre? Quitar la verdadera adoración a Dios. Pero ¿qué debe hacer el pueblo de Dios frente a estos perseguidores, frente a esta opresión? Esperar seguro en la victoria que Dios ya ha prometido. Este hombre, al igual que sigue sucediendo hoy en las figuras de autoridad prominentes que se rebelan contra Dios, tenía una tarea, versículo 12, echar por tierra la verdad, desaparecer toda noción de verdad, hacer que la mentira ahora fuera creída como lo correcto. Vivimos días, mis hermanos, donde la mentira gobierna gran parte de nuestra cultura. ¿Recuerdan lo que les dije cuando hablamos del espíritu del anticristo y el anticristo? Creemos en anticristos literales, pero creemos en el espíritu del anticristo que sigue avanzando en todas las generaciones. Lo mismo que Antíoco quiso hacer en su momento, hoy lo vemos en grandes instituciones, en grandes gobernantes de turno. Quieren echar por tierra la verdad. Y la mejor forma de hacerlo es haciendo dudar a las personas de la verdad, haciéndoles pensar que la mentira es verdad. Escoger lo santo, escoger el diseño de Dios y empezar a atacarlo como si fuera malo. Escoger el diseño de matrimonio y empezar a decirle a las personas, ese diseño que Dios creó de matrimonio no es el mejor. No nos hace felices.
Hay otras formas de vivir el matrimonio y empecemos a saturar los medios de comunicación, las redes sociales, mostrando otras ideas de unidad familiar, donde todos están divorciados pero felices, donde todos ahorita tienen relaciones poligámicas pero felices, donde ahora las personas no se quieren casar, pero ahora dicen que son más felices y tienen un perro y un gato que hijos, y empecemos a bombardear las redes para que las personas empiecen a dudar del diseño original y empecemos a dar, por cierto, diseños contrarios a Dios. Eso es lo que hace la música, eso es lo que hace la televisión. Cuando queremos normalizar que Dios creó hombre y mujer, pero ¿cómo cambiamos ese paradigma? ¿Cómo hacemos para alterar ese diseño? Empecemos a hacerle a creer a las personas que hay otra forma de subsistir. Ya no es hombre, mujer, sino otro. Y empecemos a normalizar esos otros géneros para que ya las personas duden de si el diseño de Dios es el único. Y por eso hoy escuchamos personas que dicen, a mí me parece que no es tan así. ¿No será que esa idea de familia de la Biblia es muy retrógrada? ¿No es exageradamente conservadora? Casarse, matrimonio. Así funciona el espíritu del anticristo, distorsionando la verdad, alejando a las personas de una verdadera adoración a Dios. Por eso alguien decía que si repetimos una mentira muchas veces, las personas comenzarán a creer que es verdad. Un abogado un día me decía, el éxito de un buen abogado es decir lo que diga con convicción, así sea mentira. Mientras lo diga con firmeza, las personas le creerán. Ese es un proceder que ha gobernado la historia de la humanidad. Por eso muchas personas, y en especiales niños, jóvenes, tienen que ser tan cuidadosos con aquellas cosas que hoy los videojuegos, la televisión, la música han normalizado para hacerles dudar de la verdad de Dios. Y esto lo está haciendo con la familia, esto lo está haciendo con la pureza sexual. Es irónico, pero hoy la verdad bíblica es considerada ofensiva. La pureza sexual es ridículo para los hombres. La santidad para muchos hoy es extremismo. Thomas Brooks dijo lo siguiente: Satanás no teme tanto una iglesia llena de actividades y de personas. Lo que Satanás teme es una iglesia llena de la verdad y llena de la santidad. Satanás se alegra al ver las iglesias llenas de personas, pero vacías de verdad y evangelio. Él no tendrá problema con iglesias llenas de entretenimiento. Él tendrá un gran problema cuando en ellas enseñe la verdad y la santidad. Daniel pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión? Dios responde dejando algo claro, como ya lo ha hecho en las otras visiones. Esta visión tiene un tiempo determinado. El mal no gobierna para siempre. No hay ninguna opresión en contra del pueblo de Dios, en contra de un creyente que dure para siempre. Todos los términos de aquellos que se levantan contra Dios y contra su pueblo ya están establecidos. Juan Calvino dijo, Dios pone freno a la furia de los impíos para que no hagan más de lo que Él ha decretado. Dios ya ha determinado los límites y el tiempo de todos los que oprimen a Dios. Por eso esperamos seguros en medio de la opresión. Por eso tenemos esperanza en medio de la opresión.
Pero ¿qué más nos alegra al ver la descripción de estos hechos? Nuestra esperanza no es que no haya opresión. Nuestra esperanza es descansar en que Dios venció a todos los que nos oprimen y que toda la opresión que se levanta contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo tiene límite. No hay enemigo que Dios ya no haya establecido para su derrota. Pero lo segundo que queremos ver es que Él nos preserva en medio de la opresión, nos da una esperanza. Él ya venció, Él gobierna sobre todo, pero también nos asegura que Él nos sustenta en medio de la opresión. Daniel 8, 24 y 25 dice acerca del enemigo: destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Sí, hará daño, lastimará, prosperará. Habrán momentos en que digamos: ¿será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que Dios se ha apartado de nosotros? Habrán momentos en que el sufrimiento será tan profundo, tan agobiante, que muy seguramente el pueblo sentía: Dios, ¿te has olvidado de nosotros? Pero ¿qué dice el texto? Este enemigo que daña, que lastima, que pisotea, será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces podemos tener esperanza y estar seguros de que Dios nos preservará por una razón: porque todos los enemigos que se levantan contra Dios, al igual que pasó con Antíoco IV, a pesar de su poder, será quebrantado, y no por mano humana, sino por Dios mismo. Antíoco murió en el año 164. Todos los historiadores concuerdan en que fue por una enfermedad que causó enorme pestilencia en su cuerpo. No fue destruido por un ejército, no fue destruido por un judío valiente o heroico. Fue Dios mismo quien obró para poner fin el día exacto de su gobierno, como había sido anunciado. Daniel, ¿qué nos quiere enseñar en esta visión? Los gobiernos pasan. Podrán lastimarnos, podrán herirnos, pero Dios gobierna sobre todo, y tarde o temprano todos los enemigos de Dios serán quebrantados. Las ideologías pasan, los perseguidores pasan, pero Cristo permanece para siempre. Así que las victorias definitivas sobre el mal no las producen los ejércitos humanos, sino el actuar soberano de Dios. Iglesia, nuestra esperanza no está en un ejército humano. Nuestra esperanza no está en el próximo gobernante que quedará en este país. Nuestra esperanza está en el Dios que gobierna sobre todo lo que existe. Rogamos a Dios por un gobernante que haga bien a nuestra nación, pero nuestra esperanza no está en ninguno de nuestros candidatos. Nuestra esperanza está en el Dios vivo y verdadero que gobierna sobre todo y gobierna sobre todos. Por favor, iglesia, no vayan a poner su esperanza en ningún candidato, porque serán enormemente decepcionados. Nuestra esperanza está en el Señor. ¿Cuánto duró esta visión? Al final del día de la ira, todos concuerdan o todos no, me identifico con la mayoría de eruditos, que habla que la extensión de esta visión iba hasta el regreso de Cristo. Cuando Cristo regresa naturalmente, se culmina ese primer periodo donde se anhelaba el regreso del Mesías perfecto. Nosotros tenemos ahora un panorama mayor, la certeza de lo que ese Mesías ya hizo y la promesa segura de lo que hará al venir por segunda vez.
Pero ¿por qué estamos seguros de que podemos ser preservados en medio de la aflicción? ¿Recuerdan que Daniel sobrevivió por la mano de Dios ante Nabucodonosor? ¿Recuerdan que Daniel sobrevivió en medio de la opresión de Belsasar? ¿Recuerdan que Daniel también sobrevivió a Darío? ¿Esto qué nos muestra? Que tenemos la seguridad de que Dios preserva a sus hijos en medio de la opresión. Y aunque la opresión pueda lastimar nuestros cuerpos, ninguna opresión podrá acabar con nuestra alma, porque está en las manos del Dios Todopoderoso. Y Daniel 8:27 nos muestra cómo termina él al ver esta visión y los sucesos descritos. Miren lo que hace. Vuelve a los negocios del rey, no renuncia, no se paraliza, no entra en crisis existencial. Acaba de ver una visión que lo dejó enfermo, lo dejó debilitado, cayó al piso por el dolor agobiante de lo que estaba haciendo, pero se levantó por una razón, porque aunque no entendía, confiaba en quien gobierna sobre todo lo que no entendemos. Porque aunque hayan cosas que no podamos entender en los gobiernos de este mundo, en las circunstancias que nos aquejan, podemos confiar en aquel que gobierna sobre todo aquello que no podemos entender. Hace unos días, para ilustrar un poco este principio, le recordaba a mis hijos un suceso que sucedió hace unos años atrás. Un joven con el que servíamos en ese tiempo en el ministerio infantil era muy destacado por su conocimiento en biología y debido a su gran esfuerzo y diligencia se ganó una beca para ir a estudiar a España. Era una persona de bajos recursos, una situación económica difícil, pero estaba muy contento porque Dios había hecho posible lo imposible. Poder tener una posibilidad de estudio que económicamente nunca hubiera podido asumir. Todo estaba listo para el viaje, los preparativos estaban organizados, el grupo de jóvenes que viajaría estaba listo. El día anterior al viaje recibí una dolorosa carta. Su beca había sido suspendida. Sin razón, sin explicación, sus sueños se derrumbaron. Un joven que servía fielmente al Señor estaba recibiendo una dolorosa noticia. ¿Por qué a mí? Era el único creyente de este grupo que viajaba. ¿Por qué los malos prosperan? Para su sorpresa, el grupo viaja, alguien suple su cupo, le asignan su beca a otro joven y lamentablemente unas cuantas semanas después recibe una noticia aterradora. El lugar donde se estaba hospedando el grupo que recibió la beca fue víctima de un ataque terrorista. En este lugar colocaron una bomba y murieron varias personas, pero del grupo de becados solo murió un joven, el joven que ocupó el cuarto que ocuparía el joven que perdió su beca. Esto es solo para ilustrar que hay situaciones que a veces no entendemos y que pueden despertar en nosotros un gran enojo hacia Dios, porque pensamos que sus determinaciones no son sabias. Este joven pasó varias semanas reclamándole a Dios. ¿Y qué creen que pasó después de esta noticia? Solo caer de rodillas en completa humillación. Situaciones como esta y como las que Daniel describe nos recuerdan que muchas veces van a haber circunstancias que nos desaniman, que nos frustran, pero podemos confiar en que Dios preserva a su pueblo en medio de lo que pasa. Algunos sobreviven a la muerte, otros llegaremos a experimentar la muerte, pero nuestra certeza es que podrán dañar nuestro cuerpo, pero no podrán dañar nuestra alma, porque nuestra alma le pertenece
al Señor. Podemos tener en mente entonces, en medio de la opresión, aun cuando no entendemos las cosas que suceden alrededor, aun cuando no entendemos todo el mal que hacen, aun cuando intentamos hacer el bien, ¿qué mal hacía el pueblo al querer adorar a Dios? ¿Qué mal hacía el pueblo al querer circuncidar a sus hijos para conocer los términos del pacto? ¿Qué mal estaban haciendo de querer reunirse para alabar al único Dios verdadero? Pero para los hombres sin Cristo, para los hombres sin Dios, esto era insoportable y buscaban la forma de extinguirlo. Hermanos, hoy tal vez no están colocando bombas en los templos. Bueno, en algunos lugares sí. Hoy tal vez no estamos lidiando con un gobierno que nos persiga de esta forma tan cruel. Hay lugares en el mundo en que hay cristianos que sí son perseguidos de esta manera, quemados vivos, torturados, encarcelados. Esto está pasando. Pero ¿qué debemos recordarnos aun cuando no entendemos? Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Nosotros hoy vemos a Cristo crucificado, pero también resucitado y exaltado. Mis hermanos, en medio de este mundo que oprime, que quiere dañar la verdad, que quiere destruir la verdadera adoración a Dios, podemos repetir lo que Pablo le dijo a la iglesia en Efesios 1:20. ¿Cuál operó en Cristo? Resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado de autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Aunque hay alrededor cosas muy dolorosas que son incomprensibles, hoy entendemos por qué podemos tener esperanza y estar seguros de que seremos preservados. Esa esperanza y esa certeza para nosotros tiene nombre y se llama Jesucristo, porque todo fue sometido a sus pies, porque Él es la cabeza de todas las cosas, no solo de la iglesia, sino que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando con poder sobre todo. Y aunque muchos gobiernos han intentado destruir la Biblia, desaparecer la adoración a Dios, hoy podemos decir, nunca lo lograrán, porque el que Dios gobierna sobre todo garantizará que siempre haya un remanente que le adore fielmente. Podemos estar seguros de eso, porque Él es quien sostiene a la iglesia. Cristo es nuestra esperanza y Cristo es quien nos preserva hasta el final. Él ya venció a los que se oponen. Él ya salvó eficazmente a su pueblo como lo estableció entregándose en la cruz. Y ningún gobierno, ninguna ideología, por poderosa que sea, podrá impedir que se cumpla lo que Cristo ha establecido. Jesús entonces es nuestra esperanza y quien nos preserva en medio de la opresión. Al ver entonces a Daniel, al ver el capítulo 8, podemos estar seguros de algo. Es el poder de Dios el que al final siempre vence sobre todos sus enemigos. Ahora, ¿qué invitación nos hace este texto a nosotros hoy? Hermanos, hoy estamos lidiando con los mismos problemas. Hoy también se quiere destruir la verdad dentro de la iglesia y fuera de ella. Hoy los gobiernos quieren establecer leyes y regulaciones contrarias a la palabra de Dios. Pero no solo los gobiernos, no solo las instituciones. Hoy tristemente aquello que tiene el título de iglesia está siendo utilizado por Satanás para destruir la fe. Hace unos días fue nombrado en Estados Unidos la primer pastora transgénero en una iglesia que fue histórica. Es decir,
en una iglesia en la que un día se alabó a Dios fielmente, un hombre que ahora se percibe como mujer, que se viste como mujer, fue nombrada como pastora de una iglesia, mientras celebraban con un grupo de alabanza dirigido por hombres vestidos de mujer, guiando a los niños a alabar al Dios de su imaginación. Pero hacer una afirmación como esta para muchos es homofóbica. No, es sentido común, es desagradable a Dios y se está normalizando. Esto está pasando. ¿Y qué de la teología que hoy se enseña en las iglesias, donde ya Cristo no es necesario para salvación? Donde ya la Biblia no es la que regula nuestra conducta, donde a toda hora depende de nuestros sentimientos. Siento que sí, siento que no, a mí me parece, a mí no me parece, y la Biblia dejó de ser el órgano que regula todas nuestras acciones y nuestras decisiones. Pero aterrizándolo a nuestra vida, la pregunta que nos tenemos que hacer hoy entonces es: ¿estamos cediendo a ese espíritu del anticristo? ¿Estamos dando lugar al engaño y a la mentira en nuestra vida? Por miedo a perder el trabajo, por miedo a ser rechazado en la universidad, por miedo a que mis amigos se burlen de mí en el colegio, por miedo a que en mi familia me critiquen, estoy dejando de vivir de una forma agradable a Dios. Estoy participando de negocios ilícitos, de acciones pecaminosas por miedo, o peor aún, ya ni por miedo, porque ahora las veo normales. Porque ya pienso que no son tan graves. Por eso Pablo dice: no se conformen a este siglo. No nos podemos amoldar a lo que este mundo enseña. Nosotros ahora tenemos una ventaja mayor. Ellos dependían de un templo físico para su adoración. Nosotros no. Gracias a Cristo, ahora podemos acceder a la presencia de Dios en cualquier lugar. Ya no es por sacrificios, ya no es por holocaustos, ya no es en lugares físicos. Es con un corazón quebrantado ante Él, rendido a sus pies, que lo adora en espíritu y en verdad, conforme a su palabra. Pero, ¿estás profanando la iglesia? ¿Eres tú partícipe de aquellos que dañan la iglesia del Señor? Esta es una forma de profanar el templo. ¿Cómo estás dañando la iglesia de Cristo? ¿Cómo estás dañando la vida de la iglesia con tu actuar? ¿Dices ser cristiano y tienes una doble vida? Dices ser creyente, pero vives de una forma contraria a Él. Estás atentando contra la iglesia del Señor. Pero la Escritura también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros también nos unimos de manera pecaminosa para usar nuestro cuerpo como instrumento de maldad, estamos participando de aquello que daña la verdad, que atenta contra el cuerpo de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué ideas están entrando a nuestra mente que son contrarias a la palabra? ¿Qué cosas estás permitiendo y que estás normalizando sabiendo que son desagradables a Dios? ¿Qué es lo que estás dejando que tus hijos consuman en sus videojuegos, en la televisión, en la música que escuchan? Yo soy un convencido que no se trata de proveer de manera adrede y arrogante y sin explicación las cosas, pero estamos haciendo a nuestros hijos conscientes de que evalúen y filtren lo que escuchan, lo que ven, cómo se visten.
O los mismos padres están siendo responsables de despertar en los hijos la sensualidad, el amor por las cosas vanas y superficiales. Y esto no lo tenemos que preguntar todos. Pero ¿en qué podemos descansar, iglesia? En Cristo. Cristo ha vencido. Cristo venció un enemigo peor que Antíoco. Cristo venció un enemigo peor que el imperio romano. Cristo venció un enemigo peor que el imperio griego. Cristo venció la muerte. Cristo venció a Satanás. Cristo venció su ejército y gobierna a la diestra de Padre y cuida eficazmente de todos nosotros. La iglesia puede ser perseguida hasta los límites de la debilidad humana, pero jamás será destruida porque Cristo ha vencido. Hoy ruego para que regresemos a casa con una certeza. En lo general, hermanos, no importa cuán cruel sea lo que está pasando en el mundo, nunca duden de Dios. Nunca duden de Dios. Sin importar cuán terribles son las noticias, nunca duden de Dios. Dios gobierna en todo y en todos, así no lo podamos entender. Pero en nuestra vida práctica, ten esperanza, ten seguridad, ten certeza de que el Señor cuida de nosotros en todas las circunstancias que no podemos entender, aún cuando sufrimos por ser fiel a Él. Cristo preservará a los suyos, Cristo sostiene a los suyos y Cristo vence para siempre. Cuidémonos, cuidémonos, cuidemos la iglesia, cuidemos nuestros cuerpos bajo la seguridad de que Cristo ha vencido. Amén. Señor, queremos darte gracias por las ideas generales que cada una de estas visiones nos ha comunicado. Y todas ellas al final nos dejan en aquel que es nuestra esperanza y aquel que nos preserva hasta el fin, Jesús. Hoy te ruego para que todos los presentes regresen a casa bajo la seguridad de que tú estás gobernando sobre todo lo que está pasando en este mundo caído. Y a veces como Daniel nos quebrantaremos, nos debilitaremos al no entender lo que sucede. Pero confiamos en aquel que entiende todo lo que nosotros no podemos entender. Hoy queremos regresar a casa descansando en ti. Te oramos por nuestra nación, pero descansamos en ti. Te oramos por el próximo gobernante, pero descansaremos en ti. Te oramos por la iglesia y por todo lo que está pasando en la iglesia de nuestro país, pero al final nuestro descanso está en ti. Hoy te oramos por la iglesia de Cristo en esta nación. Hoy te oramos para que la mentira, la levadura no siga permeando la iglesia. Hoy te oramos para que los chistes, el humanismo, la teología de la prosperidad y las cosas vanas no sigan apoderándose de los púlpitos de nuestras iglesias. Hoy te oramos para que tu palabra vuelva a ser el centro de todo lo que se hace en la iglesia de Cristo y que la iglesia camine fiel a tu verdad en todo y en todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hay